Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bien, en este segundo estudio vamos a ver la continuación de un principio después de la devastación. Dice, en la primera parte vimos cómo Dios trae su luz y eso manifiesta a los errores del ser humano para venir a un arrepentimiento. Ahora vamos a iniciar con una pregunta. ¿Por qué al hombre se le dificulta venir a Jesús? Y esa pregunta la vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 3, verso 20, en donde la Escritura nos muestra: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El ser humano tiene miedo de venir al Señor porque al venir a la luz, al venir al Señor, sus obras son manifiestas. Y al ser manifiestas, el Señor desea provocar un arrepentimiento para que posteriormente venga la conversión y podamos ser participantes de las bendiciones de Dios. Pero regularmente el hombre no desea dejar las cosas que hace malas porque le gustan a su carne. Le gusta a su carne esos errores son agradables a la carne, y es importante ver que cuando alguien está siendo sensible a los deseos de la carne, estará siendo cautivo, estará siendo atrapado. Entonces, cuando viene la luz, el Señor manifiesta esos deseos y esos errores, y entonces el hombre viene a un arrepentimiento. Dentro del hombre está el hacer el bien, dice, pero la carne siempre está combatiendo con el hacer el bien. Entonces, la Escritura nos enseña también cómo para poder venir nosotros al Señor, tenemos que provocarlo a través de la oración, a través de una búsqueda, porque cuando el hombre está cautivo en los lazos del error, esto traerá una devastación tremenda, pero tampoco hay el deseo de venir al Señor, y eso se provoca cuando alguien está orando por esa persona, cuando alguien está orando por nosotros. En el corazón se manifiesta una necesidad de buscar al Señor. Entonces, en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice la Escritura: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En ese libro nos enseña cómo Pablo le está diciendo a Timoteo que exhorte a las personas que vengan a orar por los hombres, vengan a clamar por ellos, vengan a dar gracias por esos hombres, porque Dios desea y anhela que esos hombres vengan a la luz para que el arrepentimiento en sus vidas los lleve a una renovación en su mente, su corazón, y pueda adquirir las bendiciones del Señor. En el verso 3 de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando una persona viene al conocimiento de la verdad, se encuentra con la luz y el error es manifiesto, lo que sigue se llama arrepentimiento, una conversión de la manera de pensar, una conversión de nuestras acciones. Y entonces en ese momento el Señor estará operando y estará proveyendo de las bendiciones que ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, cuando un hombre no desea de Dios, pero hay alguien que está orando, a Dios le agrada eso. Y lo estamos viendo ahorita, cómo le agrada al Señor que alguien esté orando, que alguien esté pidiendo, que alguien esté clamando por una persona, y el Señor provoca que vengan al conocimiento de la verdad y provoca un arrepentimiento de corazón y cambia la manera de vivir. Vamos a ver un ejemplo en donde
una intercesión, la intercesión de un hombre, pudo transformar la vida de alguien que era un homicida y un perseguidor de la iglesia. En Hechos capítulo 7, verso 58, dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La escritura muestra que Saulo estaba siendo un perseguidor de la iglesia, y de repente se encuentra con un hombre que está predicando el evangelio, que está enseñando las buenas nuevas, y lo atrapan y lo ponen a sus pies, y a pura pedrada lo matan. Pero lo impresionante es que cuando él está recibiendo las pedradas, él intercede por cada uno de las personas que estaban ahí. Él le dice al Señor: no les tomes en cuenta su pecado, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Y eso agrada ante los ojos de Dios, y hay una respuesta en el capítulo 9 de Hechos, en el verso 1, perdón, dice: Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Bien, cuando el apóstol Esteban estaba orando e intercediendo, en ese momento el Señor escuchó esa súplica y perdona, y decide perdonar. Y cuando él viene a Damasco, cuando él viene a seguir haciendo lo incorrecto, lo toca y viene un resplandor, se le acerca la luz y manifiesta que está haciendo mal. Le dice el Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, le está diciendo: es muy duro ir en contra, es muy duro ir a hacer cosas que te van a dañar, que te van a lastimar, que van en contra de mí mismo. Y él entiende ese mensaje y es transformado. En los siguientes capítulos de Hechos vemos cómo Pablo empieza viajes misioneros muy tremendos, en donde la gente se convertía, en donde había sanidades, en donde los demonios se habían echado fuera. Pero es un hombre que la luz le trajo esa visión de lo que estaba haciendo mal. Este hombre se arrepiente y empieza a trabajar grandemente para lo que el Señor lo había llamado. Esto es lo que nosotros debemos de aprender a hacer: orar por las personas, orar por la gente que no quiere del Señor. Y aún la persona más dura, con el corazón más duro como el que tenía este hombre, será confrontado con la luz, y esa luz estará trayendo un arrepentimiento, estará trayendo una bendición especial, porque cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos habla, cuando la luz nos rodea, hay un cambio, hay una transformación, y en esa transformación podemos nosotros ser perceptibles ese plan de Dios y caminar en él. Porque cuando esa luz cayó sobre la vida de Saulo, que posteriormente es Pablo, muestra y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces cuando él le dice esas frases, entonces el Señor le dice: vete a la calle derecha y ahí estarás un tiempo, y después se te dirá qué hacer. Dios, cuando toma a alguien, lo trae a la luz, esa persona se arrepiente, entonces posteriormente nos enseñará qué hacer, porque Dios nos llama para hacer algo en su reino. En el libro de Job dice que Job
está con el Señor y dice, yo hablaba cosas maravillosas para mí, cosas que no entendía, cosas que no comprendía, dice, y dice, mas ahora mis ojos te ven, dice, por lo tanto me aborrezco en polvo y ceniza. Entonces Job viene a un arrepentimiento cuando tiene un encuentro con la luz del Señor. El propósito de este estudio es que nosotros podamos ver que Dios quiere que haya un arrepentimiento en el corazón de cada persona, y que todas esas cosas y toda esa devastación que dejaron los excesos, toda esa devastación que dejó el pecado, esa destrucción y ese desorden que dejó en nuestra vida una vana manera de vivir, sea corregida. Pero primero se tiene que encender esa luz que el Señor está poniendo a través de su palabra, para que nosotros podamos ver como en un espejo nuestra vida, y podamos pedir y desear la transformación. La palabra del Señor dice que esa misma palabra es como un espejo. Cuando nosotros nos asomamos a ese espejo, nosotros encontramos las deficiencias. Es como cuando nos levantamos para ir a trabajar, cuando nos levantamos para ir a hacer nuestras actividades. Nosotros no nos levantamos y no salimos así, sino que primeramente vamos al espejo y empezamos a corregir lo defectuoso, que si el pelo, que si tengo la baba de la mañana. Entonces tenemos que aprender a que la palabra de Dios, a ir a la luz, para ver en ese espejo lo que tiene que ser corregido, lo que tiene que ser quitado, lo que tiene que ser arrancado. Y de esa manera nosotros poder vivir en ese arrepentimiento constante, en donde por causa de ese arrepentimiento estará viniendo la renovación. Esa renovación que nos lleva a entender cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Romanos 12 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos, ¿sí? Que renovemos nuestro entendimiento, porque para que sepamos esa voluntad del Señor, para que tomemos la bendición del Señor. Pero es importante, es muy importante empezar a ir a la luz de la palabra, ir a Jesús. Y cuando nosotros nos encontremos con gente que no desea, que no quiere dejar ese estilo de vida que trae devastación, que algún día nosotros comprobamos, nosotros podamos orar por esas personas, no juzgar, no señalar, porque muchas veces no sabemos cuánto trabajo le está costando a esas gentes salir de los errores que están cometiendo. Y entonces tenemos que aprender y entender esta verdad, que nosotros tenemos la capacidad de, a través de la oración, a través del ruego, a través de la súplica a Dios, también a través de la gracia de Dios, de dar gracias a Dios, que podemos ver a la gente transformada, deseando ese cambio, viniendo a la luz. Y cuando sus obras malas se manifiestan, no se manifiestan para señalarle, no se manifiestan para acusarle, sino se manifiestan para que puedan saber que Dios les ama. Así como cuando Pedro, después de negarle, regresó a su antigua vida de pescador, porque necesitaban comer, y se lleva a los discípulos con él, el Señor va y lo busca nuevamente, y le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice, sí, dice, apacienta mis ovejas. Y luego le dice, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis rebaños. Y luego le dice, Pedro, ¿me amas? Y luego le va a decir, apacienta mis ovejas. Entonces yo quiero decirte que cuando el Señor trae un arrepentimiento, el Señor nos enseña su voluntad. Estaba dándole un llamado poderoso a Pedro, pero también le manifestó, no le reclamó el ¿por qué me negaste? ¿Por qué volviste atrás? Sino que simplemente le dijo, a ver, Pedro, si tú me amas, vamos a empezar de nuevo. Y ahora este es un tiempo en donde vas a tener que hacer algo. Entonces Pedro encuentra la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es necesario que vengamos a la luz para que todas esas cosas que tienen que ser quitadas de nuestro corazón sean arrancadas. Es un tiempo en que los que conocemos del Señor y tenemos tiempo en el Señor, vengamos a la luz. ¿Para qué? Para que en esa luz encontremos, ¿sí?, todas esas cosas que tienen que ser quitadas, todas esas cosas que tienen que ser corregidas, para que no haya un vacío, para que no haya situaciones de devastación, para que no haya esas
esos problemas nuevamente vengan sobre nosotros. Entonces, cuando venimos a Jesús, la palabra nos limpia, la palabra nos enseña, la palabra nos ordena, y la palabra del Señor, dice la Escritura en Juan, que es Jesucristo. Venir a la luz es importante, y es tiempo de que nosotros provoquemos que otros vengan a la luz a través de la oración, pero también que constantemente estemos yendo a la luz a revisar nuestra vida, a revisar esa vida que tenemos ahora en Dios, y cuidar como esas vírgenes prudentes de que nuestra vida no se contamine y que sea llena del aceite del Señor, para que cuando Él venga estemos firmes delante de Él y podamos ser dignos de que Él nos lleve juntamente con Él a gozarnos en una eternidad con el Señor. Entonces es importante, no huyas a la luz. Así que no le huyas a la luz, acércate para que las obras, cuando sean manifiestas, nosotros podamos vivir en un arrepentimiento. Dios te bendice.